Love God, Love People 46. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse y mantenerse firmes en estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Si amas a Dios, ama a tu prójimo. Hace 2000 años, que Jesús tomó naturaleza humana, nació en este mundo para venir a morir en sacrificio por el pecado, y abrir el camino para que todos los pecadores sean restaurados, y transformados al propósito en que fuimos creados, convertirnos en hijos e hijas de Dios santos, y justos que reflejen su gloria en este mundo contaminado y corrompido. Efesios 1 del 4 al 5. El sacrificio de Jesús, no solo abrió el camino a la restauración, sino que también nos mostró el modelo de la familia de Dios. Jesús, en su humanidad, nos reveló cómo deben ser los hijos e hijas de Dios, si quieren vivir reflejando la gloria de Dios. Romanos 8:29. Mientras Jesús estuvo en la tierra, llamó a la gente a seguirlo, verlo y aprender de él. Mateo 4:19, Mateo 11:28 al 30, Mateo 16:24. La palabra griega, que se traduce seguir, significa estar a la misma altura y vivir de misma manera, tener la misma intención de practicar lo que vemos del que seguimos. Esta palabra significa convertirse en un aprendiz, alumno o discípulos al aprender a imitar el ejemplo del Maestro. Quienes respondieron al llamado de Jesús, comprendieron que seguir al Maestro es hacer lo que él hace, ser como él es. Significa que el discípulo debe hacer todas sus instrucciones, haciendo de Jesús el modelo y ejemplo de su vida. El apóstol Pablo, testigo ocular de Jesús, escribió 14 de los documentos del Nuevo Testamento, instando a los cristianos a imitar a Jesús, así como Pablo imitó y aprendió de él. En 1 de Corintios 11:1 dice, hermanos míos, aprendan de mí, así como yo aprendo de Cristo. En la vida del discípulo, el patrón, después de Pablo, Jesucristo. Estamos explicando una serie sobre cómo llegar a ser cada vez más parecido a Jesús en nuestras actitudes y acciones. La responsabilidad número 1 como cristianos es crecer en la semejanza de Cristo. Aquellos que dicen pertenecer a Jesús deben vivir como Él vivió y andar como Él anduvo. 1 de Juan 2:6. En Mateo 5:48, el Nuevo Testamento habla repetidamente de que los cristianos deben ser perfectos. Varias palabras griegas se traducen como en la palabra española perfecto, todas tienen la misma idea, proponerse una meta y alcanzarla. Para que un cristiano sea perfecto, significa que ha alcanzado la meta de ser transformado a la imagen de Cristo, es decir, en su carácter y personalidad. Este proceso comienza cuando decidimos seguir a Jesús y se complementará en su segunda venida. 1 de Juan 3:2. Mientras el proceso está en marcha, es posible ser perfecto, aunque todavía no hayamos alcanzado la perfección. Podemos ser perfectos en nuestro estado de crecimiento, y a medida que logramos la semejanza de Cristo. El apóstol Pablo, un imitador de Jesús, a los creyentes y les llamó perfectos y les amonestó a que continúen buscando la perfección hasta llegar a ser a la imagen de Cristo. Filipenses 3:12-1. Cuando hablamos de perfección, inmediatamente pensamos en el desempeño de cómo debemos hacer las cosas, porque la voluntad de Dios es que seamos perfectos, y tener actitudes y acciones como las de Jesús. Solo así podremos ser perfectos en la etapa de crecimiento, aunque aún no seamos plenamente transformados como Cristo en todas nuestras actitudes y acciones. Nuestro corazón, nuestras intenciones y motivos, deben estar decididos y dirigidos a crecer en la semejanza de Cristo. Puede que tomemos un tiempo para reconocer y poner en acción los cambios que ocurren en nosotros. Perfecto significa totalmente comprometido a caminar en la luz de Cristo. Cuando la luz aumenta, aparecen cambios perfectos, y podemos estar a la altura de Cristo, por la gracia de Dios. Jesús fue un reflejo perfecto de Dios su Padre para el mundo, y nosotros debemos ser el reflejo de Cristo también. Él era plenamente obediente a su Padre. Él resumió la ley en 2 mandamientos: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma,
y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22 del 36 al 40. Ser perfecto significa amar a Dios y al prójimo con todo nuestro ser. Este amor no es una emoción o un sentimiento, es la acción y la vida de Cristo en nosotros. Amar a Dios significa obedecer y distinguir entre lo bueno y lo malo, tal como revela la Biblia. Amar a las personas significa tratar con ellas como quisiéramos que ellos nos trataran a nosotros. Para muchos, para la mayoría de nosotros, el mayor desafío que tenemos en esta vida es llegar a ser como Cristo delante de los demás. En esta lección, aprendemos a tratar con las personas como Cristo nos trata a nosotros. Todos nacemos con una tendencia al egoísta, no centrarnos en nosotros mismos. Ser egoísta significa creer que tenemos o estamos en primer lugar, por encima de los demás, y por encima de Dios. Jesús murió para que dejáramos de vivir para nosotros mismos. En 2 de Corintios 5:15, dice, Él murió por todos para que nosotros los que hemos recibido su nueva vida ya no vivan para agradarse a nosotros mismos, sino para agradar a Cristo, quien murió y resucitó por nosotros. Notemos lo que dijo Jesús, cuando llamó a sus discípulos a seguirlo. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Esto quiere decir, escuchen mis enseñanzas y vivan conforme a mi ejemplo, si es necesario hasta la muerte. Mateo 16:24. Negarse a uno mismo, no significa dejar el hogar, el trabajo, la familia y los bienes mundanos para convertirse en un misionero en otro país. Significa pasar de servirse a uno mismo para servir a Dios, sirviendo a los demás. Servir significa ayudar, asistir o ayudar a otros y dar obediencia y honor reverente a Dios. Como cristiano, nuestra cruz tenemos el lugar de completa obediencia a la voluntad de Dios en todas nuestras circunstancias. Recordemos que la voluntad de Dios es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Una de las primarias formas de negarnos a amar a Dios es amarnos a nosotros mismos. Por eso, no demostramos ese Jesús a través de nuestras palabras y acciones. En el contexto de cómo tratar a otras personas, Pablo escribió, no seáis egoístas. No vivan para impresionar en los demás, sean humildes y piensen que los demás como mejores a ustedes. No piensen solo en sus propios asuntos, sino, interésense también por los demás y por lo que ellos están haciendo. Filipenses 2 del 3 al 4. Pablo también escribió, porque vosotros, queridos hermanos, habéis sido llamados a vivir en libertad, no en libertad para satisfacer vuestra naturaleza pecaminosa, sino libertad para servirnos unos a otros en amor. Porque toda la ley se puede resumir en un solo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5 del 13 al 14. Juan el apóstol, otro testigo ocular de Jesús, escribió, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, que lo ha visto, ¿cómo podrá amar a Dios, a quien no lo ha visto? Este mandamiento tenemos de él, el que ama a Dios, que ame también su hermano. Primera de Juan 4:20 al 21. La palabra griega traducido odio tiene la idea de amar menos. Si amamos a nuestro hermano, menos que a nosotros mismos, entonces lo odiamos. Tenemos que tratar a los demás como queremos que ellos nos traten a nosotros. Esta es la obediencia al mandamiento de Dios. La forma en que tratamos a las personas es una expresión de nuestro amor a Dios. Si no amas a nuestro hermano, no amas a Dios. No es necesario que nos gusten todos, debemos amarlos y trátalos como queremos que nos traten. El problema de amar a otras personas es que somos personas caídas y egoístas, que nos sentimos muy superiores y por eso somos indiferentes con ellos. Tenemos que desechar la arrogancia de sentirse superiores a los demás. Cada uno de nosotros tenemos diferentes personalidades, intereses, temperamento, mañas, gustos y rencores. Nosotros al decir y hacer las cosas de manera diferente, manejamos nuestra vida a nuestra manera, y según nuestra propia personalidad y nuestras experiencias. Esto está bien, Dios nos hizo a cada uno de nosotros individuos únicos e independientes, sin embargo, estas diferencias conducen a desacuerdos y conflictos, porque somos imperfectos y nos molestamos, nos herimos y decepcionamos los unos a los otros. La Biblia nos da instrucciones sobre cómo responder a estas diferencias y discrepancias humanas. Pablo nos enseña cómo tratar con las personas. Él dijo,
que deberíamos tener la misma actitud que tuvo Jesús, que debemos pensar y actuar de la misma manera que Cristo Jesús lo hizo. Filipenses 2:5. Parte llegar a ser como Cristo. Tenemos que cambiar de perspectivas, y de la forma de ver las cosas y piensa en las cosas, es decir, la forma en que interactuamos con ellas como nuestra identificación con Cristo. En Mateo 11:28, Jesús dijo a sus seguidores que aprendieran de él, que imitaran su ejemplo: yo soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre y la humildad son actitudes que moldean nuestro diario carácter, las formas de pensar y las perspectivas de vivir. Pablo, en una de sus cartas, afirmó que su propósito al proclamar a Jesús era presentar cada hombre perfecto en Cristo. Esta es otra forma de demostrar que estamos creciendo en la semejanza de Cristo. Colosenses 1:28. Notemos lo que Pablo escribió a las personas que estaba ayudando a crecer a semejanza de Cristo. Efesios 4:1, por tanto, yo, como prisionero del Señor, les ruego que lleven una vida digna del llamado, en que han sido llamados por Dios. ¿Cuál es nuestro llamado? Hemos sido llamados para ser transformados a la imagen de Cristo. Romanos 8:29, para llegar a ser semejantes a Cristo en carácter, actitudes y acciones. Vivir una vida digna de la vocación en que fuimos llamados, significa que nuestro comportamiento debe ser apropiado, adecuado como la de un seguidor de Cristo. Nuestro comportamiento respalda nuestro llamado. Luego Pablo nos dice, ¿cómo es esta vida de humildad, mansedumbre y paciencia delante de las personas? En Efesios 4:2 dice, que debemos vivir como corresponde, en total humildad y mansedumbre, gentileza con paciencia, porque nos amamos unos a otros y somos semejantes a Cristo. Vivamos con humildad de pensamiento. La arrogancia empieza en nuestra mente, y se manifiesta en relación que tenemos con Dios y con los demás. El que es humilde, es reconocido como siervo de Dios y de los hombres. Si vivimos con mansedumbre, tenemos poder y control de nuestra Axis 09 es delante de Dios y delante de los hombres. La mansedumbre es la fortaleza de los hijos de Dios, nos ayuda a controlar nuestras acciones en obediencia a Dios, aun cuando estamos enojados. Vivamos con paciencia. La palabra griega paciencia, significa tolerancia y proviene de una palabra que significa templanza. Esta significa aceptarse y tolerarse los unos a los otros. Notemos que Pablo escribió sobre el trato con las personas. Colosenses 3:13, que no debemos tomar en cuenta las faltas de los demás, y perdonarles a las personas cuando nos ofenden. Recordemos, que como el Señor nos perdonó, así debemos nosotros perdonar. La frase perdonar las faltas de los demás, en el idioma griego, es la misma palabra que se traduce soportándonos los unos a los otros, siendo tolerantes en Efesios 4:2. La palabra soportar, tiene la idea de contener, aguantar, soportar con paciencia los errores y debilidades de otros. Notemos, que el sinónimo de paciencia, es longanimidad, autocontrol frente a cualquier provocación, es vivir sin tomar represalias apresuradas, ni castigar bajo nuestras reacciones de rabia. En otras palabras, debemos vivir con humildad, mansedumbre, paciencia, teniendo dominio propio y perdón, olvidando las faltas y defectos de otras personas, abandonando nuestra forma de ser y la tendencia de reaccionar atacando, defraudando y hurtando dinero. Sí, pero esta persona es una idiota, puede que lo sea, según lo que usted lo aprecie. Sin embargo, la única persona que tiene control sobre nuestras reacciones somos nosotros mismos. La Biblia no fue escrita para enseñarnos cómo las otras personas deben tratarnos a nosotros, sino para enseñarnos de cómo debemos tratar nosotros a otras personas. Recordemos que el estándar de Dios, sobre cómo debemos tratarnos unos a otros, es tratar como nosotros queremos ser tratados, como nos gustaría que nos traten, si nosotros fuéramos ellos y ellos fueran nosotros. ¿De verdad, crees que nadie nos mira y nos examina si usted considera a otro un idiota? Quisieras que la gente lo considere un idiota también. Todos cometemos errores, el problema es, si somos conscientes o inconscientes de lo que hacemos. ¿Crees siempre que tienes una buena razón para lo que estás haciendo? En el famoso capítulo que habla de amor, de 1 de Corintios capítulo 13, Pablo escribió que el amor soporta todo lo que viene, está siempre dispuesto a creer, todo lo mejor de cada uno. Luego, dice, todo lo soporta, literalmente significa sostener. Este verbo se usa en sentido figurado, y significa cubrir con silencio,
Aguantar pacientemente, sin reaccionar a todo los que nos disgusta. No es necesario que nos gusten todos, ni que todos estén de acuerdo con nuestras opiniones, elecciones, habilidades, decisiones o comportamiento. Tenemos que crecer y ser mejores. Muchos no saben lo que están haciendo y piensan que tienen una buena razón para hacerlo. Este es un idiota y estúpido. A menudo evaluamos a otras personas por sus acciones, creyéndonos superiores. Nos escudamos en un poco de espiritualidad para juzgar y criticar a otros. Creemos que tenemos superioridad. En lugar de ser humildes y sentirse siervos, ser estúpido es creerse superior a los demás, cuando, en realidad somos carne caída como ellos. Es posible que no me esté yendo tan bien como a ellos, o mucho peor, cuando estamos atravesando circunstancias difíciles. Si supiéramos lo que está pasando y cuál es la situación, podríamos darnos cuenta de que en realidad hemos tomado una decisión razonable, incluso, aunque no estamos de acuerdo con ella. Sí, pero, Jesús vio los defectos de las personas y los corrigió. A menudo nuestro deseo de corregir surge de un motivo egocéntrico, nos creemos superiores y mejores. Jesús fue perfecto de una manera que nunca lo seremos. Cuando alguien hace algo que no nos gusta, todos empezamos a hablar entre labios, murmurando sobre esa persona, criticando todo que lo ha hecho. Gran parte de lo que hablamos, no solo es innecesario, sino también improductivo, o equivocado, una charla inútil. Pablo escribió, ninguna lengua corrompida o contaminante, ni ninguna palabra mala, ni ninguna palabra insensata o inútil, jamás salga de tu boca, sino, solo aquel discurso que sea bueno, beneficioso y espiritual, que sirva para beneficio y progreso de los demás. Efesios 4:29. ¿Cómo hablamos nosotros de las personas que nos molestan, lastiman y decepcionan? ¿Tenemos un lenguaje edificante o constructivo? ¿Nos parecemos a Cristo o alimentamos nuestra ira y reacciones? ¿Cómo afecta nuestra charla a las personas que nos rodean y nos escuchan hablar? Esto no significa que no podamos decir que no nos gusta a alguien y lo malo que está haciendo. Lo que necesito es empezar a pensar con la mente de Cristo. Siempre tenemos que preguntarse, si estuviera Jesús aquí, ¿hablaría Jesús así? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Santiago, otro testigo ocular de Jesús, escribió, a veces, la lengua alaba a nuestro Señor y Padre, y a veces está ya llena de maldiciones contra aquellos que han sido hechos a imagen de Dios. De una misma boca, no pueden brotar bendiciones y maldiciones. Hermanos amados, esto no está bien. Santiago 3 del 9 al 10. No es lo que vemos, sino cómo vemos lo que vemos. Necesitamos ver a las personas como Jesús los ve, y luego hablarnos y hacer como Cristo habló e hizo. Hay hombres y mujeres todavía llevan la imagen de Dios. Las personas son preciosas y valiosas para Dios. Dios ama a todas las personas y desea que él o ella sean restaurados y pertenezcan a su familia, a través de la fe. Jesús murió para que todos sin excepción pertenezcan a su familia. El Señor quiere que crezcan en él y sean a su imagen. Para llegar a ser cada vez más parecido a Cristo, tenemos que decidir hacer su voluntad. Él quiere que tomemos la dirección correcta. Como parte de ello, desarrollemos nuevos patrones de pensamiento y hábitos renovados. Para esto solo se requiere tiempo y esfuerzo. Notemos lo que escribieron dos testigos oculares de Jesús, que entendieron y enseñaron la importancia de seguir su ejemplo. Santiago dijo, acerca de nuestra lengua, todos cometemos muchos errores, pero los que controlan su lengua, pueden controlarse a sí mismos en todo aspecto. Santiago 3:2. Desde el principio de este año, estábamos hablando sobre cómo controlar nuestra lengua, y nos familiarizamos que el secreto para lograrlo es salvar al Señor, glorificar su nombre, nos ayuda a controlar nuestras emociones y nuestros pensamientos demostrando acciones cristianas. Sí, cuando nos sentimos irritados, molestos o enojados con otra persona, no reaccionamos con ira, sino con alabanza, dándole gracias al Señor, podemos tomar control de nuestras emociones y acciones. Quizás, parece incómodo y hasta ridículo al principio, pero cuando alabar al Señor se convierte en un hábito, tendremos victoria sobre nuestras reacciones carnales, será fácil demostrar carácter semejante al de Cristo de manera efectiva. Entonces, en lugar de alimentarte en nuestros defectos y fracasos, acusar y juzgar los defectos de otra persona, podremos controlar nuestras reacciones y aún nuestras palabras, pensamientos y acciones. Como dijo Pedro, no devolváis mal por mal, ni insulto por insulto.
regaños, reprimendas, reprensiones, sino por el contrario bendiciendo, orando por su bienestar, felicidad y protección, y compadeciéndose de ellos y amándolos verdaderamente. Primera de Pedro 3:9. Lecciones como esta pueden servirnos como un desafío. No olvidemos que podemos ser perfectos y crecer en perfección. Dios está en nosotros, y por medio de su Espíritu nos ayudará a desarrollar nuevos hábitos. Ore y pídale al Señor que le ayude a ver a las personas tal como Él las ve, y a amarlas tal como Él las ama. Mucho más la próxima semana. Bendiciones. Diana.